Mis queridos comensales, ¿qué tal? Excelente viernes, excelente fin de semana. Hoy, si no me equivoco, Día de Muertos. Y el tema del día de hoy es Eduardo Medina Mora. Este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está más enfocado en servirle al gobierno de Peña Nieto que en realmente darle resultados a México. Es un ministro al servicio de la corrupción y del poder. Así está catalogado este hombre, que desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia ha sido polémico, pues no tenía las mejores cartas credenciales. No era alguien que viniera de la escuela judicial. Él nunca había sido juez. Él había sido litigante. Él había sido, servidor público, prácticamente ligado al PAN. Y este ministro, hoy en funciones, que es el que blinda, el que le da la protección a Peña Nieto para no ser investigado por el caso Chihuahua, no solamente hizo esto dentro de su muy mala reputación, también cuando fue procurador de justicia le devolvió a el hermano incómodo, a Raúl Salinas de Gortari, la cantidad de 73 millones de dólares, que al tipo de cambio de esos días sería algo así como 730 millones de pesos. Hoy esto sería una barbaridad, pero bueno, así se conducía el ministro Medina Mora. ¿Pasado oscuro? Claro que lo tiene, pero chequemos la nota más a detalle. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, que blindó a Peña Nieto, devolvió 73 millones de dólares a Raúl Salinas. Esta semana, el juez Eduardo Medina Mora y Casa saltó a la notoriedad debido a que desde su sillón, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, blindó de cualquier investigación al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y también a Enrique Peña Nieto. Así es, ni a Duarte ni a Peña podrán ser juzgados gracias a Medina Mora. Esto, un claro acto de servidumbre. Esto es prácticamente decir el ministro: la justicia es tuya, oh señor presidente, oh gran Tlatuani. Gracias por ponerme en esta silla por 15 años. Gracias a ti voy a cobrar una millonada y por eso te devuelvo el favor. Por la relación entre el magistrado panista y el mandatario priista es más profunda. Pues este último, quien nominó a Medina Mora para ocupar el lugar que quedó vacante en el 2015. Posteriormente, el poder legislativo, controlado por el PRIAN, aprobó su nombramiento. Esto no es nada nuevo. La relación entre Medina Mora y Peña Nieto es de mucho más atrás. Incluso Medina Mora fue parte del grupo que negoció el primer tratado de libre comercio. Sí, entre 1991 y 1993, Medina Mora formó este grupo que eligió Carlos Salinas de Gortari para este tratado, que a muchos nos parece no ha sido tan beneficioso para México, pero en ese entonces se veía como la apertura al mundo. Otros lo vemos como la sumisión constante a los mandatos de Estados Unidos. Después, cuando llega el PAN al poder en el año 2000, Medina Mora pasó a ser primero director del CISEN, este cuerpo de inteligencia mexicano, un cuerpo de espionaje, porque no puede llamársele de otra manera, y posteriormente Fox lo nombra secretario de Seguridad Pública. Así es, también estuvo en el gobierno de Fox y en este lugar tuvo cargos muy importantes en cuestión de seguridad. Prácticamente él era el mero macizo. Aquí ya hay como que un compromiso, ¿sí? A todos es obvio. Luego, con Felipe del Jesús el Caguamas Calderón, fue titular de la PGR durante 3 años. Y vamos a profundizar más de esto a continuación, porque también Medina fue embajador de México
en la Gran Bretaña con Felipe de Jesús. Ya con Peña Nieto, Medina se va 3 años a Washington como embajador de México en Estados Unidos y posteriormente se viene a la Suprema Corte a mandato o a petición del mismo Enrique Peña Nieto, no sin antes olvidar que Peña Nieto era gobernador del Estado de México en 2009 cuando se hace la represión de San Salvador Atenco, esto a cargo de la PGR, de la cual era titular Medina Mora. Así que esto es a grosso modo su muy mal currículum, su muy mal pasado. Y esto se debe, pues obviamente, a los intereses personales de Medina Mora. Un hombre que llega a la Suprema Corte de Justicia hace 4 años y que siempre ha dado de qué hablar en sentido negativo. Para empezar, como ya vimos, le debe favores a Carlos Salinas de Gortari. Por eso, cuando fue procurador de justicia, libera la cantidad de $73 millones para su hermano. Un servidor público, ¿de dónde iba a obtener $73 millones? Ni que fuera, pues no sé, más que el presidente o ministro. En ese entonces, Raúl Salinas había estado en CONASUP o había estado en cargos no de tanta trascendencia y sin embargo es multimillonario. Después se viene la época de Fox, en esta donde la seguridad pública queda a cargo de este señor. Y sabemos que en la época de Fox empieza este problema y estas situaciones de corrupción, estas situaciones en las que parecía que no pasaba nada, pero sin embargo había mucha inseguridad. Incluso esta mega marcha por la seguridad en México, no sé si muchos la recuerden, donde todos se vistieron de blanco y fueron al Ángel, fue en esta época. Y fue con este señor como secretario de Seguridad Pública. Muy mal trabajo en la administración foxista, pero lo siguen premiando. ¿Por qué? Porque este señor se decía, si no bien como miembro adherente al PAN, sí coqueteaba con la filosofía panista. Entonces viene el cambio de gobierno y entra pues nada más y nada menos que el Copitas Calderón. Y de repente se le ocurre, pues oye, ya estuviste en seguridad pública, ya estuviste en el CISEN, pues para que tengas el caminito completo, te meto a la PGR. Y aquí, pues fue la gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque la forma de actuar de Medina siempre ha sido violentando los derechos humanos. A Medina no le interesa las formas. A Medina lo que le interesa es el garrotazo. Medina fue el represor, como ya dije, en 2009 del movimiento de Atenco. Estos que se oponían a la creación del aeropuerto en esa zona del Estado de México. También Medina conoció muy a profundidad, porque él era el procurador de justicia, la operación Rápido y Furioso con la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Nada, simplemente se detuvo. De ahí también Medina estuvo pues inmiscuido en la situación de el combate de Calderón que causó miles de muertes. Sí, él era el michoacanazo donde se detienen a muchos funcionarios y esos muchos con la misma salieron. Ese era el trabajo de Medina. Un pésimo trabajo en la PGR. No detenidos o solamente detenían a gente que no se podía defender. Por ejemplo, supuestamente habían acusado a unos indígenas otomís de haber privado de la libertad a unos gente de la PGR y hasta los habían sentenciado a 21 años. Afortunadamente se revisa el expediente y nos damos cuenta de que la PGR violó sus derechos humanos. Quedan libres gracias a un amparo y ese expediente fue integrado nada más y nada menos por la PGR de Medina Mora. Esto es el oscuro pasado. ¿Y por qué se suscita esto? Por la cuestión del blindaje a Peña Nieto. Porque esto es más una cuestión personal, una situación personal, que algo político, que algo jurídico. Javier Corral, cuando fue senador, incluso votó en contra del nombramiento de Medina. Sabía los compromisos que este hombre tenía. Sabía de su poca capacidad y sus pocos resultados.
Sin embargo, la mayoría prianista en ese momento en el Senado echaron montón, echaron carrilla. Dijeron, no, pues sí, nos conviene que un tipo como este, de esa calaña, nos cubra las espaldas durante 15 años. Por eso, esta determinación. Más bien una venganza en contra de Javier Corral. Ah, votaste en mi contra. Pues ahora te doy en la torre. Termino con tu movimiento en pro de buscar resultados en cuestión de corrupción. Medina Mora así es. Medina Mora es el eslabón débil de la Suprema Corte. El más corrupto de los ministros. Y eso lastima a México. Por eso necesitamos creer en la Cuarta Transformación. Por eso necesitamos un cambio. Y también el Poder Judicial ya debe ser renovado. Ya hay propuestas, pero los ministros ya no pueden seguir siendo intocables. Deben de ser ministros de carrera. Deben de provenir de carrera judicial. Y no como gente como Medina Mora, que ha servido a la política y ahora está en este poder. Yo soy el 2.0. Ve el siguiente video para que te enteres de más noticias. Dale like, me gusta y comenta para que la gente también se entere de las cochinadas de Medina Mora. Te veo en el próximo. ¡Va que va!